cómo desde muy pequeña era acosada por todos los hombres de su familia. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 3 leyendas, a Ceci Sánchez, Crazy Fonz y Kelly Blackmin. Gracias leyendas por el apoyo que le dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas, que la salud y la familia estén muy bien, les envío un fraternal abrazo cósmico. Cuídense mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿quién es la oveja negra de tu familia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. A veces suponemos que las personas malas son ese arquetipo de rasgos bruscos y actitud intimidante que nos muestra la televisión, al que no solo le basta la maldad que provoca, sino que pretende con solo su imagen demostrar a todos lo rudo que es, vistiendo con calaveras, cicatrices horrendas o máscaras espeluznantes, ignorando la obviedad de su estética y el sentido común de la sociedad a la que atormenta, creyendo ingenuamente que entre más feos se ven por fuera, más feo será por dentro. Un cliché que viene desde las épocas de Shakespeare en El villano, probablemente solo en pocos casos de la vida real, porque los verdaderos criminales no tienen una sola forma definida. Los peores delincuentes muchas veces atacan en el lugar menos esperado, a pesar de haber cerrado puertas y ventanas, infiltrándose directamente en el núcleo familiar entre las personas de nuestros afectos, capaces de acceder incluso a la intimidad de las habitaciones de sus víctimas, porque pueden vivir en las entrañas de nuestra casa, moldeando su rostro al de familiares, amigos y seres queridos que abusan de la confianza para atacar. Lamentablemente, muchos crímenes reportados sobre abusos o incluso asesinatos son provocados por personas cercanas a la víctima y en constantes veces, por lo que son delitos reincidentes que suceden tantas veces, se hacen cotidianos y pasan desapercibidos, volviéndose normales entre las familias que prefieren guardar un secreto obsceno, silenciados por el amor filial que hace común los actos más depravados, creyendo debemos una devoción por la sangre compartida, cuando no tenemos la obligación a ningún compromiso ni meter las manos al fuego por las malas personas a las que llamamos parientes. Es la primera vez que una joven acosada pide ayuda vanamente a quien supuestamente puede escucharla, comprenderla y protegerla, quien además debe hacerlo, pues es su responsabilidad directa como tradición y cultura. Sin embargo, su queja es minimizada, separada nuevamente de las cosas importantes, acusada por ser exagerada, silenciada entre amenazas de sus propios familiares, entre frases de advertencia que rozan lo violento. Varios parientes le han hablado sobre lo importante que es cuidar sus palabras con las personas de afuera, pues a pesar de todo, de lo bueno y de lo malo, existe una reputación que mantener y sobre todas las cosas, familia es familia. Mamá y papá no atendieron el aviso de emergencia temprano de su propia hija a tiempo, aunque dieron tal vez lo mejor de ellos en los últimos días de Karen Castaño. No fue suficiente para mantenerla en este mundo y su abusador aún sigue libre. Sus familiares no solo la han ignorado, sino que también la han lastimado profundamente, demostrando la poca confianza que tienen hacia ella, desarrollando una tóxica y profunda rabia, demostrando que hay secretos familiares que valen más que la pataleta de otra niña incauta. Karen no ha sido la primera mujer abusada dentro de su propia familia, quien desde los 8 años ha debido aguantar el machismo de su círculo doméstico, hostigamiento que fue creciendo más durante su adolescencia, donde un día las cosas se pasaron de tono y fue literalmente abusada de forma carnal por un pariente anónimo entre los hombres de su familia. Medellín, Colombia, es el territorio donde suceden desesperados hechos, aunque tiene el nombre de su abusador claro. El recuerdo de su semblante le hace sudar las manos y temblar, porque tiene un vínculo con él desde pequeña. Ahora
le causa terror su sola presencia porque la verdad destrozaría a la familia entera, quien debe guardar una compostura. El sujeto es el ejemplo vivo y jadeante de cómo sus propios familiares están enfermos, permitiendo la aberración como casual, ignorando un delito reiterativo sin ningún tipo de represalias al tipo. Lo que Karen Castaño sufrió fue inhumano. Le pudo haber ocurrido a otras mujeres cercanas, entre primas, tías y amigas de la casa. Peor aún, existe la aterradora posibilidad de que su propia hija, la pequeña Gabriela, a quien ama sobre todas las cosas, a quien desea jamás le ocurra lo que ella vivió, pues pudo haber sido víctima también del pariente impune. Al parecer, el abusador no solo sometió a las mujeres de su familia, como confesaría después su propia tía, sino también amigas de sus hijas, sobrinas e incluso a vecinas ingenuas de su casa en Medellín, a quienes persuadía y se escudaba con su familia alcahueta, quien incondicionalmente y a pesar de las pruebas en contra, ponían las manos en el fuego por él. Básicamente estaban alimentando a una bestia. La mujer llegó a sufrir estrés postraumático, una serie de episodios graves de ansiedad, depresión y déficit en la salud mental, colapsada por el absurdo de los valores familiares. Asistió a terapia psicológica intensa y consultó a profesionales de la salud mental, entre psicólogos y psiquiatras, para recuperarse de su tragedia y el sabor amargo de la verdad. Pero nada de eso funcionó. Desertó a todas sus terapias después de un tiempo. Trató de perdonar a su pariente en el refugio de la religión cristiana y su filosofía del perdón, pero tampoco lo logró. Por más que intentó superar la experiencia, no encontró respuestas en la ciencia ni en la fe. La joven, luego de una crisis de depresión en su casa, tras analizar que su propia hija pudo ser víctima de su familiar criminal, tal como lo fue ella desde los 8 años, no la dejaban descansar. Luego de tener a su hija Gabriela, debido a las condiciones económicas por las que pasaba, tuvo que compartir habitación y dormir durante 2 años en la misma cama con quien fuera su abusador, por lo que en cualquier momento pudo haber accedido a la menor de edad mientras estaba despistada. Ese recuerdo, esa idea, esa sola posibilidad le carcomían la cabeza, no dejaban en paz sus pensamientos, por lo que llegó a lacerarse las muñecas y el cuello, desesperada por la angustia, buscando poner fin a su vida, dolorida por el remordimiento de una posibilidad solamente, odiando el mundo y a las personas que habitan en él. Fue llevada a urgencias e internada y puesta en observación mientras se recuperaba de las heridas en su cuerpo. Tras su tratamiento, llamó a un familiar cercano nuevamente para confesar todo su dolor y lo que había descubierto, por lo que timbró al teléfono de una de sus tías, a quien le comentaría sus tristezas y profundos tormentos, su historia como una confesión final. Narró a su pariente femenina cómo desde muy pequeña era acosada por todos los hombres de su familia, pero conforme llegó a la adolescencia, las cosas se propasaron demasiado, siendo sometida y obligada a hacer cosas de tipo carnal violento. Con uno de ellos en particular, su tía no pudo aguantar el llanto, confesando que ella misma, cuando era más joven, también sufrió de los mismos abusos en su familia, por lo que sabía perfectamente de qué estaba hablando, de delitos cotidianos que por alguna rara tradición machista en donde era común el sexismo y la promiscuidad, deformando los valores culturales y pasaban sin escándalo. Por esa razón, desde joven su tía se fue de casa para vivir aparte, pero aún así recibió amenazas y hostigamientos tras su independencia por parte de sus seres queridos. Dice la familiar de Karen que aunque también fue víctima de acoso, nunca abusaron carnalmente de ella, por lo que pudo huir a tiempo, contrario al caso de su sobrina, quien moriría justo después de la llamada telefónica y una revelación virtual. Accedió a su computadora y escribió los hechos de los recientes meses antes de acabar su vida, haciendo una línea cronológica en donde más de una vez trató de buscar ayuda, pero fue constantemente rechazada, empezando por quienes se supone debían protegerla. En los últimos meses, la ansiedad se había apoderado de ella, quien era una ingeniosa empresaria paisa. Ahora, un manojo de nervios rotos que había destrozado sus vínculos familiares
familiares, quebrado en sus prometedores negocios y todo culpa de la distracción por un pensamiento constante y tormentoso, el de la impunidad y jactancia de un abusador en la familia. La rabia se hacía redundante, por lo que desesperada escribió una carta que publicó en las redes sociales, demostrándole al mundo que ya estaba agotada, recordándole a su hija todo el amor que le tenía, pidiéndole disculpas por su próxima decisión. La carta se hizo pública en redes porque no confiaba en nadie de sus allegados supuestamente, por lo que prefirió que el mundo entero conociera su caso, con la esperanza de que alguien guardara esas palabras para su hija, quien en un futuro tal vez podría perdonarla. Luego de enviar el documento, abrió la ventana de su habitación en el hospital y antes de recibir algún tipo de ayuda se lanzó al vacío, reventando su vitalidad contra el asfalto, luego de caer en picada sin protección alguna. Resumen de los últimos 3 meses. Así titula la carta que escribió Karen Castaño para su hija y sus familiares, donde menciona las razones por las cuales se despide del mundo. También libra de culpa y agradece a algunos seres queridos. Finalmente dispone de cómo ha de ser repartida su propiedad y pertenencias, principalmente a su hija, heredera directa de su economía. Allí habla de cómo sus negocios empezaban a dar resultados, prosperando en 3 de ellos, lo que representa un cambio significativo en su posición económica, pero para lo cual se necesitaría el 100% de sus habilidades. Pero esta intención sería ignorada porque Karen ya no estaba bien, siendo acechada por el recuerdo y la rabia de la frustración, de la impunidad del miedo, por lo que no lograba concentrarse para un óptimo trabajo. También hablaba y agradecía a su pareja actual, a quien describía como un sujeto amoroso y responsable, alguien digno para compartir una familia, a quien amaba profundamente, aunque no más que a sus ganas por morir. Recomienda a su hija que no pierda contacto con este buen hombre, pues en el mundo son pocas las personas buenas. Confiesa que alguna vez habló con alguien sobre una venganza letal contra su abusador. El pueblo protege al pueblo, dice un refrán popular en el Valle de Aburrá, como también se conoce a Medellín, lo que significa que alguien del bajo mundo se vengaría con sangre, pero esta persona murió antes de realizar el ataque contra su familiar abusivo. Finalmente escribe en la carta la repartición y los cálculos de sus cuentas bancarias, repartiendo sus pocas propiedades, buscando primeramente saldar sus deudas y luego poder dar todo a su hija Gabriela después de morir, a quien también describe como una niña inteligente que entiende fenómenos como el de la vida y la muerte, tal vez mejor que otros niños, como una jovencita muy inteligente que algún día será una gran científica o una respetada mujer de la NASA. El día martes 4 de octubre del 2022, al anochecer, luego de un rato al borde de su ventana en la clínica Medellín, ante la mirada de transeúntes incautos y sorprendidos, algunos de los cuales alcanzaron a grabar el suceso, Karen Castaño se lanza desde el último piso del edificio hospitalario, dando fin a su vida, evidenciando con sus actos los tormentosos recuerdos que vivió y siendo una víctima de una sociedad sexista y abusiva que ha normalizado muchas veces el crimen como cultura. Definitivamente, tal vez lo más triste de todo el caso es que con un poco más de atención y de comprensión por los sucesos de la víctima, por sus antecedentes y su dolor, tal vez un mejor tratamiento a su problema de depresión, de ansiedad, tal vez consultar a mejores profesionales, tal vez su caso pudo haber sido tratado mejor. Si tan solo se hubiera insistido más, hoy tal vez no solo estaría viva, sino que además su agresor estaría tras las rejas. Pero el mundo aún lamenta tu partida, Karen Castaño. Donde sea que estés, espero te encuentres en paz y deseo a tu hija mucha sabiduría para la lectura que tendrá en un futuro sobre este suceso. Si conoces más información sobre el caso,
caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en los comentarios para darnos a todos más información. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Tengo una página de Facebook donde estoy subiendo contenido muy interesante que solo verás allí, así que ve a seguirme para que no te pierdas absolutamente nada. Solo debes buscarme como Tess Misterios y listo. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tess Misterios, estaré bastante agradecido. Puedes hacerlo de dos maneras. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en el próximo camino.